Profesora Mari Carmen, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, de lo que va a hablar el video es de la presentación que ya le mandé, de la Constitución de las Garantías Individuales y Derechos Fundamentales. Eh, el artículo 1 nos habla de reconocimiento de derechos humanos. Reconoce y garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Voy a hablar más que nada de la parte de dogmática, que es el artículo 1 al 29, porque como ya sabemos se divide en dos, que es la dogmática y la orgánica. Entonces yo hablaré de la primera parte. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son universales, indivisibles e independientes, lo que significa que son aplicables a todas las personas en todo momento y no pueden ser separados o discriminados. El artículo 2 nos habla de los derechos de los pueblos indígenas. Reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, así como su libre determinación. Derechos específicos reconocidos y protegidos para las comunidades indígenas con el objetivo de preservar su identidad, cultura, territorio y formas de vida. Estos derechos están respaldados para normas internacionales y constituciones nacionales en diversos países. El artículo 3 nos habla del derecho a la educación. Básicamente nos habla de que cualquier persona puede y tiene el derecho de poder estudiar en una escuela pública. Nadie puede privarnos de ese derecho. Establece el derecho de la educación, los principios que deben regirla y laicidad. El derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido internacionalmente que garantiza a todas las personas el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Este derecho está consagrado en varios tratados y documentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es básicamente lo que ya le dije, que cualquier persona pues tiene derecho a la educación. El artículo 5 nos habla de garantías en procedimientos judiciales. El artículo 6 considero yo que es también no menos importante, pero para mí es algo más relevante, que se habla de la libertad de expresión. Reconoce la libertad de expresión y establece límite a la censura. La libertad de expresión es un derecho fundamental que protege la capacidad de las personas que expresar sus ideas, opiniones y pensamientos sin temor a represalias o censura. Este derecho está consagrado en varios documentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Básicamente este artículo nos habla de que cualquier persona puede expresarse sin un temor a que haya algún mal comentario. Cualquier persona puede expresar y decir lo que piense y lo que crea, básicamente, su criterio. El artículo 8 nos habla de derechos en procesos penales. Establece las garantías en procesos penales como el derecho a juicio justo y la prohibición de la tortura. El del artículo 9 es derecho de asamblea y petición. Reconoce el derecho de reunión y el derecho de petición, que son fundamentales para garantizar un juicio justo y proteger los derechos de los individuos involucrados en el sistema de juicio penal. Estos derechos están respaldados para normas internacionales de derechos humanos y se incorporan a leyes nacionales de muchos países. El artículo 10 nos habla de la privación de propiedad, que establece limitaciones para la privación de la propiedad. El artículo 11 nos habla de prohibición de penas crueles. Prohíbe las penas crueles e inhumanas, así como las mutilaciones y la pena de muerte. La prohibición de las penas crueles e inhumanas. Artículo 11, prohibición de penas crueles. Prohíbe las penas crueles e inhumanas, así como las mutilaciones y la pena de muerte. La prohibición de penas crueles e inhumanas es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio está consagrado en varios instrumentos legales y tratados internacionales y también es reconocido en muchas constituciones nacionales. La idea central es proteger a las personas contra castigos que impliquen sufrimientos extremos o degradantes. Esto habla de que no puede ser un castigo tan cruel, por ejemplo, que lo que se podía ver antes, que son como, no sé, incluso como desollar a una persona, como lo que se llamaba, creo que cuando los colgaban. Ese tipo de cosas ya no pueden existir, ese tipo de penas ya no, en la Constitución no lo permite. El artículo 12 nos habla de derecho a circular libremente. Reconoce el derecho de los mexicanos a entrar y salir del país. Es un derecho fundamental que se encuentra reconocido en varias declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos. Este derecho implica la libertad de moverse y residir en cualquier lugar dentro de un país, así como el derecho a salir de cualquier país y regresar al mismo. Esto habla de que podemos nosotros trasladarnos, viajar de un país a otro, sin que haya
una sanción, por así llamarlo. Claramente, si vamos a Estados Unidos tenemos que tener pues lo que es el pasaporte y la visa, simplemente son documentos requisitos esenciales para poder trasladarnos hacia otro país. El artículo 14 nos habla de garantías jurisdiccionales. Establece las garantías jurisdiccionales como el debido proceso del derecho a un juicio justo. Y el artículo 15, retroactividad de la ley penal, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal. El principio de no retroactividad de la ley penal, también conocido como el principio de irretroactividad, es una regla fundamental en el derecho penal que establece que una nueva ley es una regla fundamental en el derecho penal que establece que una nueva ley no puede aplicarse a actos que ocurrieron ante la entrada en vigor de esa ley. En otras palabras, las leyes penales no pueden tener efecto retroactivo para castigar conductas que eran legales en el momento que se llevan a cabo. Básicamente ya le di como una introducción, profesora, de lo que habla la presentación que ya le envié. Por mi parte sería todo. Le agradezco mucho, que tenga buen día.